El método de prueba estándar de gravedad específica para productos líquidos del petróleo es una técnica utilizada para determinar la densidad relativa o gravedad específica de estos productos. ¿Por qué es importante medir la gravedad específica del petróleo? Medir la gravedad específica del petróleo es importante en la industria petrolera porque proporciona información crucial sobre la densidad y la composición del petróleo. Esto ayuda a determinar la calidad y valor comercial del petróleo, así como guiar los procesos de refinación y producción. La norma que rige el método de prueba estándar de la gravedad específica del petróleo es la norma ASTM de 1298. Los equipos utilizados son el hidrómetro de vidrio, cilindro para hidrómetro, baño de temperatura y barra de agitación. Siguiendo el orden, tenemos el resumen del método. Este método consiste en calentar una muestra a una temperatura específica y se toma una porción de prueba que se coloca en un cilindro con un hidrómetro a una temperatura similar. El hidrómetro se sumerge en la porción de prueba hasta que se estabiliza. Una vez que la temperatura de equilibrio se alcanza, se lee la escala del hidrómetro y se registra la temperatura de la muestra. Procedimiento del método. Prueba estándar de la gravedad específica del petróleo. El procedimiento tenemos: agitar bien la muestra invirtiendo el recipiente que la contenga, colocar la muestra en la probeta, removiendo las burbujas de aire en la superficie tocándolas con un pedazo de papel filtro, se debe tomar una cantidad. Dejar flotar libremente el tiempo suficiente para que el hidrómetro se mantenga en reposo y tomar la lectura en el punto en que la superficie de la muestra corta la escala vertical del hidrómetro. Tomar inmediatamente la temperatura de la muestra utilizando el termómetro del hidrómetro o en un termómetro separado para realizar las correcciones necesarias. Tenemos también lo que es la lectura de la escala del hidrómetro para fluidos opacos. Para fluidos en un cilindro de metal, las lecturas precisas del hidrómetro solo son posibles cuando la superficie líquida se encuentra a un máximo de 5 milímetros. Dentro de las fórmulas a utilizar tenemos API igual a 141.5 sobre la gravedad específica menos 131.5 a 60 grados Fahrenheit. La gravedad específica está dada por la siguiente fórmula. A partir de un hidrómetro se realiza la medición de grados API de un combustible o un tubo u oxidante o otro equipo de laboratorio con los instrumentos necesarios. O si no, la gravedad específica se define de la siguiente fórmula. La gravedad es igual a densidad de petróleo sobre densidad del agua. Temperatura. La muestra de la temperatura se hará la prueba de manera que se muestre lo suficientemente fluida, pero no tan alta, ya que causaría pérdida de componentes livianos. El petróleo lleva la muestra cerca a la temperatura de referencia, o si hay presencia de cera a 9 grados centígrados por encima de su punto de fluidez, o 3 grados centígrados por encima de su punto de nube o WAC. Cuando es muy alta, precisión y vía. Repetibilidad de la variación causada por el dispositivo de medición es la variación que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Reproducibilidad, que tanta variabilidad en el sistema de medición es causado por las diferencias entre los operadores. Recomendaciones: eliminar las burbujas en la superficie líquida en el método de hidrómetro para evitar medidas erróneas, mantener el registro de vástago, hidrómetro seco, evitar que el líquido aumente el peso efectivo del instrumento y por ende tome lecturas erróneas. Según la gravedad API de productos petrolíferos se clasifican como ligeros o livianos, medios y pesados. A menor gravedad API, más pesado es el combustible. Con una gravedad API menor a 10 lo clasificamos como extrapesado, entre 10 y 22.3 pesado, entre 22.3 y 31.1 mediano y mayor a 31.1 ligero. Los productos derivados del petróleo como la gasolina, el gas butano y el asfalto han dado forma al estilo de vida propio de las sociedades globalizadas. El gas butano que empleamos en cocinas es un gas licuado generado a partir de la destilación del petróleo. El asfalto es un producto semisólido procedente del crudo, concretamente es el residuo de la destilación del petróleo. El material utilizado para ensayos con hidrómetro tenemos como material el petróleo crudo, los productos de petróleo, los aceites, lubricantes. Como conclusiones, nos da una lección la gravedad API y una clasificación internacional para los combustibles que comercializamos derivados del petróleo. Obtenemos una densidad del producto, la calidad del producto y una composición.